Buenos días, profesor. Este es el video de la guía de aprendizaje 1 de la segunda unidad de la clase de reparación y soporte técnico Cisco. ¿En qué consiste la guía número 1 de la segunda unidad? La guía número 1 de la segunda unidad consiste en dos actividades. La primera con el Virtual Desktop, que es una máquina virtual en la que vamos a poder realizar laboratorios de mantenimiento y soporte e instalación de componentes para una computadora de tipo escritorio. Y se nos indica que debemos de realizar la primera y la segunda actividad, que se la realizará en este video. Ahora, la segunda parte de esta guía corresponde a desarrollar el examen del módulo del caso 4 de la plataforma de Cisco NetAcad. Bueno, entonces se nos indica, como se nos indicó en las indicaciones específicas, debo mostrar al inicio de la guía mis datos, que sería Luis Mario Ramírez Chiquival, quinto bachillerato B, clave 23, que no lo coloqué aquí, guía aprendizaje 1, ensamblaje de una PC. Entonces procedo a ir en este caso a la carpeta donde tengo mi simulador de ensamblaje de PC. Entonces, en este caso lo que voy a hacer, lo primero es abrir el Google Chrome Portable, ya que por motivos de incompatibilidad por el Adobe Flash, eh, lo tenemos que realizar de esta manera. Ahora, utilizando el index donde está la aplicación de de nuestra computadora, vamos a arrastrar el index dentro de este navegador portátil donde es compatible aún las funciones de Adobe Flash con nuestro Virtual Desktop. Entonces le damos en Skip y lo que vamos a realizar van a ser las primeras dos actividades, que corresponde a la fuente de alimentación y a la placa base, obviamente en el modo test, donde, como ya sabemos, no vamos a tener ningún tipo de instrucción ni ayuda al momento de realizar la instalación de los componentes. Como ya dije, empezamos con la instalación de la fuente de poder. Como pueden observar aquí, tenemos a nuestro gabinete vacío, y lo primero que vamos a hacer es instalar nuestra fuente de alimentación en el espacio que tenemos aquí. Entonces, lo primero que hacemos va a ser mover y alinear la fuente de alimentación con los tornillos que podemos ver aquí. Entonces voy a girar esta fuente de alimentación y, como ven, tenemos cuatro tornillos, pero de los cuatro tornillos, algo que nos puede servir es que, si podemos ver aquí, tanto como en los espacios de la fuente de alimentación y en los agujeros que tenemos en nuestro gabinete, podemos ver que hay que los dos tornillos inferiores no están alineados. Uno está arriba en una posición más elevada que el otro, y como ven, se puede observar aquí que los dos tornillos superiores están alineados a la misma altura, pero el tornillo inferior derecho está en la esquina, a diferencia del tornillo inferior izquierdo, que se puede ver en una posición más céntrica. Entonces, sabiendo que los orificios donde irán los tornillos están alineados, introduzco mi fuente de alimentación y procedo a unir la fuente de alimentación con con el gabinete por medio de los tornillos, y habría terminado lo que sería la prueba número uno, o el laboratorio número uno. Ahora procedo con lo que sería el ensamblaje de una placa base y sus componentes. Empezamos con la CPU. La CPU, para instalarla, primero debemos tener en cuenta de que sea compatible con nuestra placa base, y ya teniéndola, la forma de instalarla va a ser de la siguiente manera. Como pueden ver aquí donde está el mouse, estoy señalando, en esta esquina se puede observar un triángulo. Este triángulo lo que nos indica es que debemos de alinearlo con un triángulo que se va a posicionar en el espacio de nuestra placa base, que es que es el que tenemos en esta esquina. Si puede observar, es
Es un triángulo en la esquina muy pequeño, pero que nos indica que es de esa manera en la cual debemos de hacer que se alineen e introducir nuestro CPU. A ver, ahora sí. Hay que alinearlo de manera correcta. Ahora que ya introducimos los pines del CPU y ya lo introducimos correctamente, debemos de bajar esta tapa que está aquí. Y por último debemos asegurarlo con el seguro, que es esta clavija de aquí. Y se engancha a un seguro que está ahí, mantiene presionado el CPU. Lo siguiente es instalar el disipador de calor. Para instalar el disipador de calor, antes lo que debemos de colocar es pasta térmica sobre la CPU para que pueda distribuir el calor de una manera más óptima. Colocamos lo que viene siendo una pequeña gota de la pasta térmica del tamaño de un tamaño muy pequeño que debemos de distribuir en toda la placa, en todo el CPU, perdón. Ahora sí ya podemos instalar lo que es el disipador de calor y al ubicarlo en la manera correcta debemos de bajar los tornillos y conectarlo a la CPU. Entonces, perdón, a la placa base. Conectar el disipador de calor de la CPU a la placa base. Entonces giramos y introducimos a la corriente. Y con eso habremos instalado lo que es la CPU con su disipador térmico. Ahora lo que vamos a hacer va a ser instalar la RAM de la computadora. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero debemos de saber que la RAM que vamos a la memoria RAM que vamos a instalar en la PC, en la placa base, debe ser compatible. Para eso debemos buscar dentro del manual de la placa base qué memorias RAM son compatibles. Habiendo elegido una memoria RAM compatible con nuestra placa base, al momento de instalarla la vamos a posicionar de una manera paralela a los soportes que tenemos aquí y nos vamos a guiar si pueden ver el mouse, estoy señalando este pequeño orificio o hueco que se encuentra casi en el centro de lo que viene siendo los pines de nuestra memoria RAM. Debemos saber que este orificio debe estar alineado con un orificio que se encuentra en el soporte donde vamos a introducir nuestra memoria RAM. Esto debe coincidir ya que si nosotros lo colocamos de la manera contraria, como este orificio no está en el centro exacto, sino está más desplazado, dependiendo de cómo lo vea, a la derecha o a la izquierda, al momento de querer introducirlo, no nos va a permitir encajar. Pero si nosotros lo colocamos de esta manera, sabiendo de que este orificio está alineado junto con al que se encuentra aquí en el soporte, al introducirlo va a entrar. Ya habiendo introducido la memoria RAM, para sostenerla vamos a hacer presión en este y en este dispositivo, y lo que hará va a ser sujetar nuestra memoria RAM para evitar problemas con el funcionamiento de nuestra PC. Ya sabiendo esto, solamente repetimos lo mismo, alineamos paralelamente al soporte y luego lo que vamos a realizar va a ser buscar eh, dónde se encuentra el orificio dependiendo de nuestra memoria RAM. Lo alinearemos y posterior a eso vamos a introducirla y luego utilizaremos estos seguros para mantener nuestra memoria RAM bien fijada a la placa base y evitar posibles errores que pueda provocar una mala instalación. Ahora que ya tenemos estos componentes principales dentro de la placa base, procedemos a instalar la placa base o la placa madre en el gabinete de nuestra PC. Entonces levantamos la placa base como se nos muestra en la animación y la colocamos y traemos lo que viene siendo el case o el gabinete. La forma de alinearla va a ser va a ser alineando los separadores y los espacios para los tornillos en la placa base con lo del case o el gabinete.
Otra forma también que podemos utilizar para guiarnos al momento de colocar la placa base va a ser por los puertos va a ser por los puertos que serían los puertos de extensión, podemos llamarlos estos puertos como el de Wi-Fi o el puerto de la tarjeta de video o la tarjeta de audio y este tipo de tarjetas que como ven aquí este es el soporte y como yo sé exactamente que estos son las ranuras donde se colocan estas tarjetas de extensión, y ya también considerando el espacio de los tornillos y los separadores en la placa, lo ajusto, lo alineo y lo colocamos dentro de nuestro gabinete y solo falta asegurarlo a la placa, asegurar la placa a nuestro gabinete por medio de los tornillos. Y con eso ya habríamos terminado lo que sería el primer y el segundo ejercicio de nuestro Virtual Desktop, que sería la fuente de alimentación y la placa base. La instalación en la placa base solamente sería el CPU con su disipador térmico, la memoria RAM y la instalación de la placa base al case. Lo que sería lo siguiente, que sería el adaptador de tarjetas, ya sería para una guía posterior. Entonces con esto yo doy por finalizado la explicación y la realización del primer y el segundo ejercicio de nuestra máquina virtual, correspondiente a la guía número 1.